Hoy voy a probar butiá por primera vez. Ahora les cuento de qué se trata. Enfrente tenemos los frutos de la palmera butiá, cuyo nombre científico es Butia odorata. Y hoy los voy a probar por primera vez. Ahora los voy a llevar a la cocina, les voy a contar bien de qué se trata el butiá y luego sí, la merecida y esperada prueba de sabor. Bueno, acá ya tenemos los frutos de la palmera butiá. A estos frutos se los conoce en sí mismo como butiá. Primero les voy a contar bien de qué se trata este fruto y luego sí voy a pasar a la esperada prueba de sabor. La palmera butiá habita en el centro sureste de Sudamérica. Es una especie monoica muy variable que puede llegar a crecer alrededor de 8 metros de altura. Es un árbol muy rústico, ya que se adapta a distintos tipos de suelo, puede tolerar temperaturas de hasta alrededor de 10 grados bajo cero y resiste periodos de sequía. En el departamento de Rocha, Uruguay, hay un palmar con una extensión de 70.000 hectáreas, compuesto en su mayoría por palmeras que tienen entre 200 y 300 años, lo que debe ser visitar ese lugar. Entre la década de 1930 hasta mediados de la década de 1970, en el sur de Brasil y el Uruguay, esta palmera tenía una importancia económica en el rubro textil, pues de sus hojas se extraía el llamado pelo vegetal, el que era utilizado en la fabricación de colchones y mantas. Las hojas de la palmera butiá son ricas en fibras resistentes y estas son utilizadas para confeccionar objetos artesanales de uso común o artísticos. Los frutos maduros suelen ser de color amarillo y es menos frecuente encontrarlos de color naranja o rojo anaranjado como es este caso. El fruto del butiá tiene muy buenos beneficios para la salud, ya que es rico en antioxidantes, sobre todo carotenoides, minerales y vitamina C. En los lugares de origen, los frutos son consumidos frescos y dicen que son una delicia. También son utilizados para realizar muy diversos preparados, ya que es un fruto muy versátil en la cocina. Lo utilizan para preparar mermeladas, jugos, sorbetes, helados, bebidas alcohólicas, vinagre, bombones, panificados y salsas agridulces. Dicen que nadie que visite Rocha, Uruguay, debería dejar de probar el famoso licor de butiá. Antes de pasar a cortar un fruto y mostrarles cómo es por dentro el fruto del butiá, les cuento que este fruto se invita a comer solo, ya que desprende un aroma que no saben lo delicioso que es, un aroma dulce, podría describir que se parece a un jugo multifruta, o como le decimos acá, tutti frutti. Es increíble, un aroma muy dulce, se invita a comer. Ya me da ganas de probar el butiá debido a este aroma muy fuerte, muy lindo. Bueno, ahora voy a cortar un fruto y les voy a mostrar cómo es por dentro. Bueno, lo mejor que pude hacer para mostrarles cómo es por dentro el fruto del butiá es pelarlo, ya que si uno intenta cortarlo por el medio, ahí dentro tiene su semilla, una especie de coquito. Y es un fruto jugoso, no se desprende fácil el coquito de la pulpa, por lo menos en este estado bien maduro. No es como un damasco que uno puede retirar la pulpa, abrir por acá y ya que es seco, ¿no? Mucho más seco que este fruto que es muy jugoso. Así que esto es lo mejor que puedo hacer para mostrarles cómo es por dentro el butiá. Ahora voy a dar vuelta a la cámara. Miren, el jugo que larga es impresionante. El aroma que está desprendiendo este fruto es increíble. Me invita a comerlo. Así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el butiá por primera vez. Bueno, llegó el momento que más estaba esperando mientras hacía el video. El momento de la prueba de sabor del fruto. Voy a probar el butiá por primera vez. No saben el aroma afrutado que está regalando este fruto acá, es increíble.
Un aroma que, como les dije, podría describir como al sabor de un jugo multifruta, un jugo tutti frutti. Ese sabor está en este aroma, es muy dulce, increíble. Este fruto que es jugoso, pero además tiene fibras, es como medio parecido a un mango, que vieron que es jugoso, pero a su vez no es fácil de desprender el fruto del coquito, de su semilla. Tiene como mucha fibra. Bueno, ahora voy a pasar a probar y voy a descubrir también eso en la textura, ¿no? Bueno, voy a probar por primera vez el butiá y les cuento. Mmm, mmm, tremendo. Con razón hablaban también los amigos uruguayos de este fruto. Mmm, me lo han recomendado y mucho este fruto, miren. La, quedan como fibritas acá, como hebras del fruto, muy parecido a los que quedan en el hueso o semilla del mango. Miren qué increíble, ¿eh? Lo voy a chupar un poquito más porque esto regala un sabor increíble, no saben lo que es. Ahora les voy a describir el sabor. Tengo otro fruto que ahora cuando les describa este, lo voy a probar a ese con piel. Este lo pelé para mostrarles cómo era la pulpa, pero el otro lo dejé con la piel, así lo voy a probar. Tengo otro fruto para probar. Voy a ver qué tal es con piel. Mm, es delicioso. Dulce y ácido. Bien ácido, ¿eh? Se nota una acidez, pero muy, muy equilibrada con el dulzor. Mm, muy interesante. Voy a lavar ahora la semillita, porque la idea de esa semilla es multiplicar, pero también les voy a explicar ahora en el medio del video otro uso que se le puede dar a esta semilla y comestible. Es muy interesante, ahora les cuento. La descripción del sabor, bueno, es un sabor dulce y ácido. El nivel de acidez podría describir como el de algunas variedades de ciruelas. Algunas ciruelas son ácidas como este fruto. ¿Vieron esas ciruelas bien ácidas? Bueno, ese nivel de acidez, pero a su vez es dulce el sabor. Me recuerda, ahora les voy a dejar la descripción del sabor porque me recuerda a muchas frutas. A ver, para describir el sabor, ya les dije, es bien dulce y bien ácido. Y el sabor podría describir, para comparar con alguna fruta conocida, como para que se den una idea de lo que estuve probando, a una mezcla entre ciruela, níspero, me recuerda al níspero, algo de durazno, y también voy a describir dos frutas nativas que acá me recuerda este fruto, que es el ubajay y la ubaya. Para el que no conoce esas dos frutas nativas, al finalizar este video les voy a dejar la prueba del sabor de la ubaya y del ubajay. Me recuerda en cuanto a la textura, esas fibritas que tienen este fruto, me recuerda al ubajay y a la ubaya. Y en cuanto al sabor también, esa acidez que tiene este fruto me recuerda al ubajay y a la ubaya. No se pierdan que esos son unos frutos deliciosos, nativos y deliciosos. Al finalizar este video se los dejo. Pero bueno, con algo conocido, a una ciruela y al níspero. Pero bueno, esas cuatro frutas involucro en el butiá, en el sabor del butiá. Al ubajay, ubaya, ciruela y níspero. Ahora me voy a comer otro fruto, pero antes les voy a mostrar una particularidad de la semilla. Quiero contarles eso y después me voy a comer este fruto con piel. Bueno, miren, con razón, y ahora me doy cuenta por qué le dicen coquito al interior del butiá, donde está su semilla. Dentro de este coco está la semilla del butiá. Miren, hasta tiene tres ojitos muy similares a los de un coco. Increíble, la naturaleza tiene estos regalos que no paran de asombrarme. Si consiguen semillas del butiá, estas pueden llegar a demorar 8 meses en germinar. Para reducir notablemente ese tiempo, lo ideal es romper la parte exterior de la semilla, o sea, el coquito. Un lindo uso para la semilla del butiá es que molida y torrada se usa como sustituto del café. Hay amigos en Uruguay que la semilla torrada la agregan en el mate. Bueno, me voy a dar el lujo que a veces no me puedo dar en las pruebas de sabor. A veces tengo un fruto y no puedo probar un segundo. En este caso voy a probar un segundo con piel. Vamos a ver si hay diferencia con el fruto que recién probé pelado. Voy a disfrutarlo y les cuento.
Mm, ¡Qué delicia, por favor! Mm, Este estaba un poco más dulce todavía. Así que se disfruta más aún. El nivel de acidez se mantiene, pero el dulzor está potenciado en este. Se ve que está aún más maduro. Mm. Pasa que cuando uno prueba la primera vez, no sabe si es el punto justo, se va orientando más o menos por el relato de otros amigos que le van contando y orientando, pero si uno probaría mucha cantidad de butiá y se pone experto, como con todas las frutas, ¿no? Mm, Increíble. Pero me mantengo en la postura que es parecido a una mezcla entre níspero, ciruela, ubajay y ubaya. Quédense porque estos dos frutos quizás no los conozcan, los dos últimos que le nombré, ubajay y ubaya. Algunos amigos en el norte de Argentina, en Misiones, Corrientes, por ese lugar, Entre Ríos, los conocen. En Uruguay también y en el sur de Brasil seguramente. Y también los amigos paraguayos. Bueno, grandes amigos en esos países. La idea ahora con este coquito es lavarlo bien, dejarlo que se seque, darle un martillazo, cosa que me regale su semillita, acelerar el proceso de germinación, ponerlo a germinar y regalárselo a amigos que tienen más lugar, porque yo para palmera no estoy, no tengo lugar. Los que conocen mi huerta saben que para una palmera tan grande no dispongo de lugar. Pero bueno, sí, vamos a multiplicar para que otros amigos disfruten de esta maravilla porque es una locura. No me imagino tener un racimo de esos de butiá con tantas frutas y poder hacer muchas recetas, porque esto da para hacer un montón de cosas. Desde cosas saladas, dulces, bueno, muy diversos los platos que se pueden hacer con esto. Yo me imagino en un montón de cosas. Bueno, voy a dejar la semilla acá y me despido. Otra cosa increíble que me comí los dos frutos y el aroma que quedó acá, está todavía ese aroma multifruta o tutti frutti, como le decimos acá cuando hay una mezcla de varias frutas, en algún jugo, en algún preparado. Quedó espectacular ese aroma acá. Y otra cosa llamativa, como les mostré, es el coquito. Un coquito perfecto, pero en miniatura, muy chiquitito, es donde contiene la semillita. Con esos tres ojitos, similar a los cocos grandes, increíble lo que es la naturaleza. Bueno, quiero agradecer al amigo José Luis que me regaló estos frutos, me cedió estos frutos para hacer esta prueba de sabor, gran colaborador del canal y socio en algunas aventuras y paseos verdes, que pronto vamos a mostrar más con él. Bueno, espero le haya gustado. Esta fue la prueba del sabor del butiá, que es el fruto de la palmera butiá, cuyo nombre científico es Butia odorata. Bueno, espero le haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Ni bien subimos, ella te avisa. Nos vemos la próxima. Chau.